y he titulado esta nueva serie de enseñanza, Make My Life Count. Que mi vida cuente. En medio de los tiempos que estamos viviendo y que estamos tratando de levantar nuestra familia, ¿qué es lo más importante? Que tu vida cuente. Que tu vida no pase como un abrir y cerrar de ojo por este mundo y no haya causado ningún impacto, ¿no? Para Dios es muy preciada toda vida que camina y respira por la tierra, porque es la manera en que Dios puede tocar a aquel que está perdido. Una vez partas de este mundo, aunque vayas al cielo por salvación, ya Dios no te puede usar aquí en la tierra. Es mi oración y por eso quise hacer una serie de enseñanza de esto, porque hace un tiempo estoy orando, Padre, make my life count. Que mi vida cuente, que yo no pase como cualquier otra persona sin haber hecho una diferencia y llevándome conmigo multitud de gente hacia el cielo. Make my life count, dígalo conmigo, make my life count. Así sea para los de tu casa, para los de tu familia, para los de tu hogar. Make your life count. Amén. El apóstol Pablo le escribía a los Efesios y les decía lo siguiente. En el versículo 15 del capítulo 5 dice: por tanto tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Decía el apóstol, o sea, desde los días de Pablo los tiempos habían cambiado. Desde los días de Pablo, Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y le dice: mira, hay que andar con cuidado porque esto no es lo que era antes. O sea, antes podíamos hacer ciertas cosas, antes había cierta seguridad, pero esto está cambiando. Pablo les decía, o sea, es tiempo de andar con cuidado, de velar cómo caminamos, porque los tiempos son malos, los tiempos no son como eran antes. Y si esto es Pablo hablándole a una iglesia hace 2000 años atrás, what about us? 2000 años después y con Facebook. Nada malo con el Facebook, pero lo que te quiero decir es que si hace 2000 años las cosas estaban cambiando, el mundo estaba siendo sacudido, entonces ¿dónde estamos nosotros 2000 años después? Podemos decir también que nuestro mundo ya no es lo que era antes. Hermano, ¿cuántos se acuerdan? Y nuestros abuelos nos cuentan, y nuestros padres, que podían dejar la casa abierta, todo el mundo entraba y salía en el barrio, entraba en aquel, todo el mundo compartía. You can't do that anymore. You can't do that anymore. Tienes que tener un portón al frente, tienes que tener otro abajo, y si eres Beltrán, cámaras por todas partes. ¿Usted vio la película Meet the Parent? No voy a decir la parte 2, la 1, Meet the Parent. Que él tenía como en la guagua camper, tenía como un compartimiento secreto. Y ahí hacía todas las pruebas y qué sé yo. Juan tiene algo así parecido. Para el tiempo de Pablo, hermano, el mundo ya se había convertido, escucha bien, en un mundo de libertinaje, de violencia y de doctrinas de error. La venida de Cristo, para que usted entienda, marcó el comienzo de los últimos tiempos. Ese fue el comienzo de los últimos tiempos. ¿De los últimos tiempos de qué? Del mundo. De los últimos tiempos. Nosotros, o sea, estamos viviendo en la última parte de los últimos tiempos. Que estos últimos tiempos le queden 100 o 1000 años, we don't know. Could be tomorrow, could be next year, could be 1000 years from now, porque 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años para Dios. Pero si algo es cierto es que eso marcó el principio de los últimos tiempos y nosotros estamos en los últimos tiempos. Pablo advierte a la iglesia la importancia de tener mucho cuidado de cómo estaban conduciendo sus vidas, y les estaba hablando a creyentes. Esta carta Pablo la escribe a una iglesia. Amén. Hermano, y los tiempos, para que tú entiendas en los tiempos que estamos, y yo no estoy tratando de ser negativo con esto, pero hay que entender los tiempos. Esto es como continuación de la serie pasada. O sea, nosotros no vivimos en temor, no vivimos viendo todas las desgracias que pasan alrededor nuestro, pero tampoco podemos vivir como ignorantes sin saber lo que está pasando a nuestro alrededor y sin entender, o sea, la realidad que estamos viviendo, para que entonces podamos aplicar nuestra fe contra esa realidad y vivir seguros. Amén.
Pero los tiempos que estamos viviendo, para que entiendas, son comparables y podríamos decir que aún peor a 3 tiempos en la historia donde Dios tuvo que hacer una gran intervención. O sea, si tú compararas y me preguntara, pastor, ¿a qué se comparan los tiempos que estamos viviendo? La palabra, la Biblia nos habla de 3 sucesos muy grandes que acontecieron en la historia del ser humano, donde lo que tú y yo estamos viviendo hoy, el mundo, está en ese mismo estado o peor. Yo me atrevo a decir que está peor. Pero cuando el mundo llegó a esos 3 estados en los cuales vamos a discutir brevemente, Dios tuvo que hacer una intervención. O sea, tuvo que haber una intervención porque ya el mundo no aguantaba más en la condición que estaba. Y yo quiero decirte que estamos en el mismo punto o aún mayor que donde estuvo el mundo cuando ese tiempo. ¿Cuáles fueron esos 3 tiempos? Número 1, los tiempos de Noé. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Noé? Génesis 6:5 dice que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. En el tiempo de Noé había ¿qué? Mucha maldad. Y por causa de esa maldad que dice la palabra que se hizo ya insoportable delante de Dios, Dios tuvo que venir y hacer lo que hizo. Y hubo un diluvio, salvó a Noé y comenzó otra vez de nuevo en aquel tiempo. Eso fue uno de los sucesos históricos. Número 2, el otro tiempo que nos habla la palabra fue la construcción de la Torre de Babel. ¿Cuántos se acuerdan la historia de la construcción de la Torre de Babel? Donde había tanta maldad, pero a esa maldad estaban tan unidos en llevar a cabo ese plan que tenían, que no venía de Dios, que Dios tuvo que descender, dice la palabra, confundir las lenguas para detener lo que estaban haciendo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y número 3, los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde también vemos en Génesis 18:20 que Dios dijo, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así que Dios tuvo que hacer una intervención por causa de los niveles de maldad que habían aumentado en el mundo. Y en todos estos tiempos, en esos 3 tiempos, escucha bien, al igual que en el que estamos viviendo, existían ciertas cosas en común que llevaron a que Dios tomara acción de esa manera. Y con esto yo no estoy diciendo que Dios va a venir ahora a destruir, pero hay unas cosas, hay unos cumplimientos, hay un calendario de Dios que hay que entender. Por eso que hay que andar con sabiduría, y el apóstol decía, velando cómo estamos caminando. ¿Para qué, hermano? Porque si te fijas, las cosas que están sucediendo están tomando a la gente por sorpresa, porque nadie se espera. O sea, que en una sociedad tan avanzada en la que estamos viviendo, con gente tan inteligente y tan preparada, sigan sucediendo las cosas que están sucediendo y van a seguir sucediendo. ¿Cuáles eran esas 3 características? Número 1, libertinaje e inmoralidad. Sucedió tanto en los tiempos de Noé, sucedió tanto en los tiempos de la construcción de la Torre de Babel, y sucedió en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y está sucediendo en estos tiempos. Número 2, gran violencia y abuso. Había gran violencia en ese tiempo. La gente quería, ser dueños de todo, a cuesta de la sangre inocente. ¿Estamos en ese lugar o no estamos en ese lugar? Número 3, doctrinas de error. ¿Y qué trajo como resultado, hermano? Trajo juicio, trajo una intervención de Dios donde las cosas tuvieron que cambiar. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 2:1. Que dice que se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Libertinaje, violencia, falsas enseñanzas. Hermano, estamos viviendo en un tiempo muy importante en el calendario de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, este tiempo es importante. Quiero mencionarte algunas cosas, hermano, y yo sé que hay gente que no le gusta hablar sobre esto, otros esto le interesa, otros son de los que se pasan en www.antesdelfin.com. Hay un website que se llama, señales antes del fin. Yo no entro ahí, yo no busco en eso, porque esa gente a veces se van a los extremos y viven como en un miedo y un terror. Pero, eso no quiere decir que podemos o debemos ignorar como si nothing's happening here. No, there's something happening.
There's something happening, y si está en la palabra y Jesús lo habló, es porque Él quiere que prestemos atención para que podamos ser sabios en los tiempos que estamos viviendo. Esto no cambia el plan de Dios. Escúcheme, lo que está sucediendo en el mundo no cambia el plan de Dios de prosperarte, de bendecirte, de que estés sano, de que estés en paz, de que habites seguro con los de tu casa. Esto no cambia este plan. Lo que puede alterar ese plan es que tú no camines con cuidado, entendiendo lo que el enemigo está haciendo, saliéndote de la cobertura de Dios y entonces abriendo la puerta para que lo que está pasando en el mundo logre socavar tu vida. O sea, no es tenerle miedo a lo que está pasando en el mundo. Tú tienes la promesa de caminar seguro, de estar guardado, de estar saciado en todas las cosas, pero no puedes ignorar lo que vas a ver alrededor tuyo, que es parte del cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Amén. Así que aunque esto no es una clase de teología, pero quiero darte una idea, porque Jesús explicó a sus discípulos de estas cosas. O sea, Él hablaba de su segunda venida y de todo esto, y un día los discípulos se le acercaron y le dijeron, pero danos una idea, o sea, arrójanos luz. ¿Cómo nosotros vamos a saber de estas cosas? ¿Cómo vamos a saber, de las cosas que tenemos, cuidarnos y todo? Y Jesús, aunque no fue completamente en detalle, pues porque ya los profetas habían hablado de estas cosas, trajo algo a lo cual nosotros debemos prestar atención. Y no solamente prestar atención, comparar, analizar y ver. ¿Are we there? Are we there yet? Porque eso nos va a decir a nosotros y nos va a preparar para los tiempos en los cuales estamos entrando. ¿Amén? ¿Cuántos están listos? Amén. En los evangelios, hermano, tanto Mateo, Marcos, Lucas, en esos 3 evangelios fue donde está grabado, donde los discípulos le preguntaron a Jesús. Y Jesús les dijo y les habló de varias cosas. Y aunque no tengo el tiempo para entrar en todas ellas, te voy a mencionar algunas cosas y las vamos a analizar brevemente y al final vamos a orar, ¿ok? Número 1, Jesús habló de engaño, deception. Diga conmigo engaño. ¿Y qué estaba hablando Jesús? Jesús dijo, mira, en los últimos tiempos se van a levantar personas donde van a ser bien convincentes en sus teorías, en sus enseñanzas, en sus herejías, y algunos hasta van a decir que son el Cristo. ¿Ven? Van a decir yo soy Dios o yo soy el profeta final. Y hace 300 años una mujer se levantó y un grupo de personas la siguieron porque ella decía que ella era el Cristo y gente la siguió. Hace 200 años se levantaron 7 personas que decían ser el Cristo. Hace unos 100 años se levantaron 22 personas en los últimos 100 años. En estos últimos 100 años hemos visto una proliferación de falsas doctrinas, de falsos profetas, de gente que se levantan diciendo aún, yo he sido enviado directamente del cielo, follow me. ¿Ven? Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar la historia de Jim Jones. ¿No saben quién era Jim Jones? Jim Jones fue un hombre que se levantó como de esta manera, que él era el Cristo, el último profeta, el enviado por Dios, y llevó a la gente a un suicidio masivo. 918 personas se suicidaron junto con él porque lo estaban siguiendo a él. Tal vez usted se acuerda de David Koresh. David Koresh, donde se perpetró con un grupo de personas también, y también hubo... ¿Y qué es esto, hermano? Esto es falsos maestros, gente que se está levantando. El Cristo Boricua, ¿cuántos se acuerdan del Cristo Boricua? Jesús Miranda, que él era el Cristo. Después se hizo que todo el mundo se tatuara el 666. O sea, claro, estas cosas no se veían antes, pero se están viendo ahora. Número 2, las guerras. Oh, hermano, está de más mencionar. En los últimos 100 años, escucha bien esto, se han dado más guerra que en toda la historia humana, on the last 100 years. La Primera Guerra Mundial fue ¿cuándo? En los últimos 100 años, en el 1914. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas con el propósito de evitar las guerras, y desde que se creó las Naciones Unidas, ¿cuándo más guerras han habido en el mundo? ¿Isn't that ironic? Porque no vamos a poder parar el calendario de las cosas que van a poder suceder, pero sí podemos parar el estrago y las consecuencias de ellos en nuestra casa y en nuestra familia. Y podemos rescatar personas para traerlos también al lugar seguro en un mundo que ya no es seguro. Amén. Desde el 9/11, hermano, el 9/11, yo recuerdo cuando el ataque a las Torres Gemelas, yo estaba trabajando todavía
en retail, en Sears, y estaba en el departamento de televisores donde habían como 100 televisores y en todos estaba puesto la noticia. Fue donde por primera vez Estados Unidos conoció lo que era un ataque terrorista a esa magnitud dentro de nuestro territorio. Porque siempre oímos de guerras y rumores de guerra fuera de nuestro territorio, pero ahora fue en nuestro territorio. Eso nunca había pasado antes. ¿Ven? Todo esto, hermano, es el comienzo de lo que la palabra ha habido. O sea, ahora recientemente, mira, en nuestro propio patio, o sea, la muerte de 49 personas inocentes, o sea, por un ataque de alguien. Se está levantando gente radical, o sea, ayer un ataque en un hotel en Somalia, 15 personas muertas. El mundo está cambiando, el clima está cambiando, las cosas están cambiando en esta semana, en estos días, que es lo que está por todo all over the news. La inundación es en West Virginia, va por 25 personas muertas. O sea, what's going on? Son cosas que tú te pones a pensar y te paras frente al televisor, frente al periódico y dices, what's going on? O sea, what's happening? Estas cosas no las veíamos antes. El mundo está en su nivel, o sea, más tenso y colapsando. Número 3, el hambre. Diga conmigo el hambre. Según las Naciones Unidas, hermano, para el 2040, that's not that far from here, la comida todavía va a escasear todavía más, por 2 razones. Número 1, por el calentamiento global. ¿Cuántos oyen hablar del global warming, global warming, global warming? Y a veces ni prestamos atención sobre eso. ¿Cuál es el problema del global warming, hermano? Que por causa de la contaminación, por causa de todo lo que se está utilizando para la infraestructura, las corporaciones, las industrias, eso está alterando el clima, donde lo que debe estar frío se está derritiendo y lo que debe estar caliente se está enfriando. O sea, las temperaturas de calor están subiendo a niveles donde nunca antes habían subido, causando fuegos forestales, quemando acres de sembrado. O sea, está causando que el frío dañe también, los fríos demasiados altos dañe también las cosechas. Esto está acabando con la siembra. ¿Cuántas veces aquí no llueve, inunda y las cosechas se echan a perder? Amén. Y número 2, el aumento de la población mundial. Hermano, la gente se está reproduciendo, pero eso es como huimos en una pecera. O sea, hoy día somos alrededor de 7 billones de personas y se estima que 34 años de hoy, para el año 2050, vamos a ser 9 billones de personas en el mundo. That's a lot of people. 2 o 3 de esos, algunos de ustedes van a contribuir. Pero aunque vamos a ser 2 billones de personas más, la producción de alimento habrá reducido un 20%, aún con toda la tecnología que tenemos. ¿Por qué? Por todos esos cambios climáticos. Terremotos donde no había antes terremotos, tsunamis donde no habían tsunamis. O sea, las cosas están cambiando, hermano. Este año solamente, para que usted tenga una idea, 7 a 8 millones de personas morirán de hambre. Every year. 1 cada 3 segundos, every 3 seconds. O sea, yo no le digo esto para venir a entristecer su corazón. Yo le digo esto para que usted entienda el tiempo en el cual estamos y que usted entienda de que Dios está comprometido en guardarlo a usted de eso que está aconteciendo en el mundo. Pero hay que caminar como sabios. Es un tiempo donde no podemos dormirnos espiritualmente, donde no podemos descuidar nuestra relación con Dios, porque dice la palabra, un momento de dormitar, un tiempo para descansar, y vendrá tu pobreza como ladrón en la noche. O sea, te va a sorprender la prueba, la desgracia, y entonces, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Clamar, Dios, ayúdame. ¿Por qué no clamar ahora? Y vivir seguros y guardados cuando todavía eso no ha llegado cerca de nosotros, pero está llegando. Amén. Número 4, enfermedades, desastre. En el 2014 solamente hubieron más de 12,000 epidemias infecciosas. O sea, infecciones que antes no habían, 12,000 epidemias infecciosas solamente en el 2014, que afectaron 44 millones de personas. Hermano, primero el SIDA, eso apareció para el 1980 y pico, creo que fue la epidemia grande. El Ebola salió hace poco, el MERS, o sea, hay un aumento. Ahora ya no es un mosquito del dengue. Ahora es un mosquito después de chikungunya y después ahora de Zika. ¿Y estos mosquitos de dónde salen? Sí, o sea, ya aquí en la Florida hay casi 200 casos de Zika. O sea, no piense que esto es en el Caribe nada más. O sea, ahora en mosquitos, ahora tenemos que estar pendientes hasta de los mosquitos. Cuando antes decíamos, eso fue una picada, no, ahora uno ve un mosquito y... Sí, porque
si ahora un mosquito de esto puede cargar. Really? O sea, hasta ese punto hemos llegado que ahora hay que tener cuidado de los mosquitos. En estos días estaba en un sitio que alguien me prestó un repelente de eso y hasta en la boca me cayó la cosa esa. Sí, porque ya ni los mosquitos ya no pican, ahora muerden. Así que, hermano, no solo las enfermedades, los desastres, los terremotos. ¿Alguna vez usted había escuchado eso de tsunami? Yo en mi vida había escuchado eso de tsunami. Hasta 2 o 3 años atrás, o sea, esos terremotos, o sea, hermano, todo es parte de eso, persecución a los creyentes, hermano. Aquí, gloria a Dios, que todavía vivimos en una nación, que tenemos la libertad de expresión y no hay esa persecución, pero anualmente alrededor de 150,000 creyentes mueren por su fe. De creyentes en otros países. Ahora, y ya voy cerrando, hermano. ¿Debemos temer a los días que estamos viviendo? No. Diga conmigo, no. Pero no si estamos enfocados en nuestra relación con Dios. Hermano, en este tiempo hay que enfocarse. Diga conmigo, hay que enfocarse. Dile al que está a tu lado, focus. Focus, o sea, ¿por qué? Déjame explicarte algo. Los afanes del mundo, las preocupaciones del mundo vienen con el propósito de desenfocarte. La palabra lo dice, que el enemigo roba la palabra y la semilla y esta no da fruto. Cuando los afanes del mundo captan tu atención de manera que las quitas de las cosas de Dios y ya tu servicio, tu relación con Dios no es igual. No es igual, y una vez el enemigo logre desenfocarte, él logra remover todo escudo alrededor tuyo. Oh, hermano, we can afford that, especialmente en estos tiempos. Tu familia, tus hijos, tus nietos dependen de que tú estés enfocado con Dios, que tú te levantes en la mañana y digas, God, here I am, I worship you, I believe in you. Yo declaro tu cobertura sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, y le prohíbo al enemigo que se acerque a nosotros. Yo voy para la iglesia a adorarte, yo voy a estar allí el domingo, yo voy a estar allí cuando la iglesia se reúna. Hermano, we can afford to get distracted. No en este tiempo, hermano. Yo te diría muy honestamente, en tiempos pasados la gente podía vivir 60, 70 años en el limbo. Y tal vez no tenían nada que preocuparse. Not now. Not now, hermano, not now, donde ahora las leyes en nuestras escuelas están cambiando, en nuestro país está cambiando, donde el enemigo no quiere una guerra en un territorio común. El enemigo quiere ahora meterse y atacar sorpresamente a gente inocente. Esta es la estrategia del terrorismo. O sea, antes las guerras se libraban entre 2 ejércitos y donde un ejército vencía, el otro quedaba sometido a esa ciudad. Ya no hay una pelea limpia, ahora son peleas sucias. Ahora es meternos en un lugar, matar gente inocente. ¿Para qué? O sea, para llevar a cabo el plan del enemigo. Hermano, y esto, o sea, no hay, Estados Unidos no puede ser la policía del mundo. O sea, él no va a poder detener toda la guerra, todos los ataques terroristas, no ha podido y no podrá. Gloria a Dios por lo que hacen, pero it's not enough. Esto va a seguir en aumento. Se acaban con un grupo terrorista acá, se fundan 3 más. Esto va a seguir porque es parte del cumplimiento de lo que Dios habló de los últimos tiempos. ¿Dónde va a terminar todo esto? Y para los que son, ya no tengo más tiempo, pero ¿dónde va a terminar todo esto, hermano? Todo esto va a seguir en aumento hasta que se manifieste el hombre de iniquidad, que va a ser una persona que va a traer paz al mundo, que va a confundir las naciones, que va a unificar las naciones y finalmente se van a levantar contra la nación de Israel. Habrá la guerra de Armagedón y Cristo vendrá en defensa de su pueblo. Amén. Y la última de las señales, hermano, que voy a discutir hoy, y ya cierro, una de las señales del fin es que la fe y el amor de muchos por Dios se enfriará. Jesús lo dijo en Mateo 24:12, y dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es la parte más triste. ¿Por qué? Porque cuando dice que el amor de muchos se enfriará, está hablando de que creyentes prestarán más atención a las distracciones del mundo, tomarán más ofensas, se enfocarán en trivialidades, o sea, dejarán que asuntos sin sentido o sin importancia les roben la atención de Dios. Hermano, este es el tiempo donde no solo en esta iglesia, donde más fácil la gente se va a una iglesia. Así fulano, que no lo veo hace tiempo. No sé, tiene que ver algo con la fuente rota. Porque la fuente rota.
Oh, que iba a tomar agua y no había agua. Really? Hermano, usted se ríe, pero la gente se va de la iglesia por las cosas más efímeras. Así fulano que no está, porque el ujier del parking le dijo que virara el carro del otro lado. Y por ahí chilló goma y se desapareció. Really? O sea, tú estás poniendo tu bendición, tu casa, tu destino, lo que Dios quiere hacer, salirte de la cobertura, salirte de la protección de Dios. Por eso, mira, eso mejor ni se lo cuentes a nadie. That's a shame. No, hermano, we can afford that en este tiempo. Porque el enemigo va a usar la mínima cosa para que tu amor por la casa de Dios, para que tu amor por servicio al Señor, para que tu amor por estar unidos en la casa se enfríe. Se enfríe. Oh, hermano, tu amor por Dios y el seguirle es algo que debemos cultivar diariamente más que nunca en este tiempo, hermano. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, y algunos yo voy a hablar de esto y van a saber de quién estoy hablando, no digan quiénes son, pero cuando comenzamos esta iglesia, hermano, con nosotros comenzó una familia muy buena, que nos ayudó en todo, o sea, tus hijos estaban envueltos en todos. Y de repente comenzaron a adquirir enseñanzas de otra cosa que no era de Dios, que ni siquiera Jesús era el centro de las enseñanzas. Hasta que un día me dijeron, pastor, ya no podemos seguir con ustedes porque ahora creemos otra cosa. Y se fueron. Y pasaron los años, yo diría más de 8 o 9 años, y cuando hemos ido encontrándolos por ahí, sus hijos están todos dispersos. Sus hijas no le hablan a sus padres, tuvieron hijos fuera de matrimonio. Su hijo mayor se introdujo en las drogas, se trató de suicidar y se disparó en la cabeza. Y aún está vivo, pero quedó totalmente afectado. O sea, yo veo estas cosas, hermano, y yo me duelo en el corazón. ¿Por qué? Porque yo digo, estaban bien en la casa de Dios. Estaban guardados, la familia estaba unida, o sea, el matrimonio estaba bien, estaban sirviendo al Señor, pero distraídos, confundidos, salieron de la cobertura de Dios. Yo no digo que de aquí no va a salir gente, pero que salgan con propósito. Que salgan a lugares donde Dios los va a llevar para seguir siendo usados. Que salgan a lugares donde otras iglesias se están levantando. Que salgan a lugares donde Dios los está enviando. Yo soy el primero que los envió. Aquí yo no soy el dueño de nadie. Pero salir de un lugar porque aquel me ofendió, porque aquel me hizo esto, porque el pastor no hizo esto, porque el pastor dijo aquello, porque en el ministerio de niños pasó esto. You committed a big mistake. And this is happening everywhere. Y el enemigo toma ventaja de estas cosas, entiende bien, tú y yo somos gente de propósito y de destino. Y cuando tú llegas a un lugar es porque Dios tiene contigo un propósito y un destino en ese lugar. And you can't take that lightly. Tú no puedes cada vez que suceda algo, coge los motetes, hacerte el moño y me voy. Lo que vas a hacer es traer maldición sobre tu casa. Y vuelvo y digo, gente saldrá, pero que salgan enviados por Dios. Hermano, y cierro diciéndote que si permanecemos en Dios, Él ha prometido guardarnos aún en un mundo lleno de maldad y destrucción. ¿Acaso no guardó a Noé? Guardó a Noé. ¿Acaso no guardó a Lot cuando destruyó Sodoma y Gomorra? Guardó a Lot. El Salmo 91 dice, uno de mis salmos preferidos, para que te vayas en paz. O sea, no te he traído este mensaje para sembrar carga, temor, todo lo contrario, para que entiendas cuán grande es el poder protector de Dios, y que si hoy día estas cosas no nos han alcanzado es porque la gracia de Dios nos ha guardado. Pero hay que estar enfocados, hermanos. Si no estamos enfocados, yo voy a hablar más de esto, y es solamente la introducción. Voy a hablar más sobre lo que es estar enfocado, hermano. Enfoque significa dirigir la atención a un determinado asunto. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. ¿De qué te está librando? De terrorismo, de ataques repentinos, de enfermedades y plagas. Dice,
Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche. Dormiremos como babies. Ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. We don't have to be afraid of that. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Diga conmigo, a mí no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Vamos a ser testigos de lo que está pasando en el mundo, but that's it. Vamos a ser testigos. Si estamos bajo la cobertura de Dios, no vamos a ser partícipes de la desgracia. No podemos evitar ver lo que está pasando, pero podemos evitar estar bajo de lo que está pasando. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Cuando dice en tu habitación, ¿qué tú haces en una habitación? Tú vives ahí. Tú tienes que hacer de Dios tu habitación, tú tienes que vivir ahí en su presencia. Y no estamos hablando de que seas el más erudito en la palabra, esto es sencillamente que le busques, sencillamente que te acerques a Él diariamente. Dice, no te sucederá ningún mal. Oh, I love that. ¿Qué es ningún? Ningún. Quiere decir, pastor, pero y esa plaga que dice que eso viene para acá, que eso viene a romper. Ningún. Pastor, pero ¿y qué pasa si aquí, o sea, un tsunami tan cerca que tenemos? Ningún. Algo va a pasar, que el agua va a correr por el lado de mi casa. Ningún. Ningún, hermano, ningún es ningún. Hoy cuando comenzamos el servicio, que no estaba todavía toda la iglesia, que hablábamos que Abraham creyó que Dios era más que suficiente para cumplir la promesa que le había hecho. That's the way we should live. Dice, ¿y por qué? Dice, ni plaga se acercará tu morada, not even close. Sica, saca para allá, porque aquí no llegará. Yo no tengo que tenerle temor a eso, porque la palabra dice que eso no se va ni a acercar a mi hogar. And I have seen it, hermano, I have seen it in 17 years, como Dios ha guardado mis hijas, que las hemos orado, cubierto por ellas. En este tiempo les estoy enseñando que aunque yo todavía tengo cierta influencia sobre ellas, ahora they need to pray by themselves. En una ocasión yo escuchaba un testimonio de un hombre de Dios poderosísimo, Kenneth Hagin, donde su hijo fue atacado por un demonio que causó una condición epiléptica sobre él, y él oraba y reprendía, y él decía, Padre, pero esto siempre ha funcionado, porque yo estoy orando ahora y mi hijo, o sea, no es libre. Él le decía, tienes que hablarle a tu hijo porque ya tú le has enseñado la verdad y él tiene que ejercer la autoridad que en él está. Y cuando él habló sobre su hijo, le dijo, tenemos que orar juntos y tú tienes que orar por tu liberación también. El hijo fue libre. Ahora en esta etapa, y aquellos de ustedes que sus hijos están entrando en otra etapa, tienen que enseñarle a sus hijos a orar por sus vidas, a cubrirse con la sangre de Cristo, porque usted tendrá ahora cierta influencia, pero ya no es completamente la puerta, el guardián de la puerta en la vida de sus hijos, sino ahora ellos son guardianes de su propia puerta. Entienda eso, hermano, recíbalo. Esto es importante. Por eso es que a veces padres creyentes le pasan cosas a hijos, porque sus hijos tienen que aprender también a ejercer su autoridad y cubrirse. Amén. Dice, ¿por qué estaremos seguros, hermano? Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Vayan allá, cubran a Keila, cubran a Benji, cubran a... Y hay ángeles que están asignados a ti desde antes que tú nacieras. Tú has crecido y ellos, they still there. Algunos están aburridos, tú no les das trabajo. Yo pongo mis ángeles a trabajar. Ángel, usted está alrededor mío, cúbrame. Ustedes están aquí para que mi pie no tropiece en piedra. Let's get to work. Ya, ellos entienden. Yo estoy seguro que te dieron uno que habla español muy bien. Uno tiene un chino ángel allí. Tu ángel te entiende. Es más, muchas veces en la palabra, quien Dios usó para llevar mensajes fueron a ángeles.
Esa gente habla tu idioma. Lo único que no hablan es dominicano, pero Dios no llegó hasta ahí. Dice, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, o sea, por causa tuya, dicen otras versiones. Él dará órdenes a ángeles por causa tuya. Algunos les dicen, mira, tú sabes que ese es más cabezón que los demás. Dice, en sus manos te llevarán. Isn't that great? En medio de un mundo que está destruyéndose, ángeles llevándonos. Para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. ¿Qué estaba diciendo Dios? No solamente te voy a proteger, te voy a levantar. Te voy a exaltar en la ciudad, en el lugar donde te he traído. Me invocará y yo le responderé, y estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?